Villa del Prado, Sierra Madrileña, 16:30 horas. Diego Herrera, 42 años, magnate de la industria farmacéutica, regresa a casa antes de lo previsto y escucha risas provenientes del salón. Se acerca silenciosamente y lo que ve lo deja sin aliento. Su hija Carmen, 4 años, a quien los médicos habían declarado imposibilitada para caminar de por vida, está dando sus primeros pasos vacilantes hacia los brazos extendidos de Elena Morales, 28 años, la niñera contratada solo 2 semanas antes. Diego se queda paralizado tras la puerta, mientras su hija, considerada un caso perdido por los mejores neurólogos de Europa, ríe y camina como si fuera lo más natural del mundo. Lo que descubrirá sobre Elena y sus métodos revolucionarios cambiará para siempre su visión de la medicina, el amor y los milagros. Villa del Prado se alzaba majestuosa en la Sierra de Madrid como una joya de la arquitectura renacentista española, rodeada de jardines que parecían pintados por un maestro del siglo de oro. Diego Herrera había adquirido esa mansión histórica después de que su empresa farmacéutica se convirtiera en una de las más influyentes de Europa, transformándola en un refugio donde mezclar el lujo moderno con la elegancia del pasado. Pero dentro de esos muros dorados se ocultaba una tragedia que ningún patrimonio podía curar. Carmen tenía 4 años y nunca había caminado. Nacida prematura debido a complicaciones que también se llevaron la vida de su madre Isabel, la niña había sido declarada por los mejores neurólogos del mundo como afectada por parálisis cerebral grave que comprometía para siempre su movilidad. Los veredictos médicos habían sido implacables. Nunca podría caminar, debía usar silla de ruedas toda la vida. Era mejor resignarse y concentrarse en lo que sí podía hacer. Diego, que había construido su imperio vendiendo esperanza en forma de fármacos revolucionarios, se encontró completamente impotente ante la condición de su hija. Había consultado a los mejores especialistas desde Madrid hasta Zúrich, financiado investigaciones experimentales, transformado una habitación de la villa en una clínica privada equipada con las tecnologías más avanzadas del mundo. Nada había funcionado. Carmen era una niña de inteligencia vivaz y sonrisa contagiosa, con largos cabellos castaños y ojos verdes que brillaban de curiosidad a pesar de las limitaciones de su cuerpo. Había aprendido a desplazarse hábilmente con su silla de ruedas personalizada, pintada de rosa con decoraciones de mariposas, pero Diego veía en sus ojos la pregunta que nunca se atrevía a hacer: ¿por qué no podía correr como los otros niños? Las niñeras se habían sucedido en la villa como estaciones que cambian. Algunas habían sido profesionales excelentes pero frías, otras cariñosas pero poco preparadas para enfrentar las necesidades específicas de una niña con discapacidad. Todas, sin embargo, habían aceptado el veredicto médico como un hecho inmutable, concentrándose en el cuidado diario más que en la posibilidad de mejoría. Diego mismo había terminado por rendirse. Sus días se dividían entre reuniones empresariales donde decidía el destino de millones de pacientes en el mundo, y las tardes en casa donde se sentía el padre más fracasado de la tierra. Podía curar enfermedades raras con sus medicamentos, pero no conseguía ayudar a la única persona que realmente importaba. Era un viernes de septiembre cuando la agencia Elite Domésticos le propuso a Elena Morales, 28 años, licenciada en fisioterapia con especialización en pediatría, referencias impecables de las mejores familias madrileñas, experiencia específica con niños con necesidades especiales. Diego aceptó la entrevista más por deber que por esperanza. Necesitaba a alguien que cuidara de Carmen mientras él viajaba por trabajo. Elena llegó un domingo por la mañana con una pequeña maleta y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Era una mujer de estatura media, cabellos rubios recogidos en una cola ordenada, vestida con sencillez pero con elegancia natural. Lo que impactó inmediatamente a Diego fueron sus ojos, azules, profundos, llenos de una determinación que nunca había visto en las otras niñeras. Cuando Elena le explicó su filosofía de trabajo, Diego pensó que era demasiado idealista para ser efectiva. Hablaba de potencial oculto, de conexión mente-cuerpo, de milagros que nacen de la paciencia. Parecían palabras de una visionaria más que de una profesional seria, pero Carmen la adoró instantáneamente. La niña,
Normalmente tímida con los extraños, comenzó a charlar con Elena como si la conociera de toda la vida. Le mostró su colección de muñecas, los dibujos colgados en su habitación, le contó sobre sus cuentos favoritos. Elena escuchaba con atención total, hacía preguntas genuinas, reía con las ocurrencias de Carmen con sinceridad que conmovía el corazón. Diego contrató a Elena esa misma noche, más por el efecto que había tenido en Carmen que por convicción sobre sus métodos poco convencionales. No sabía que estaba a punto de presenciar el milagro más grande de su vida. 2 semanas habían pasado desde la llegada de Elena, y Diego había notado cambios sutiles, pero significativos en Carmen. La niña estaba más vivaz, reía más a menudo, había adquirido una seguridad que antes no tenía. Lo que no sabía era que Elena estaba trabajando con su hija, siguiendo métodos que iban mucho más allá de la simple asistencia. Cada mañana, Elena transformaba el cuarto de juegos de Carmen en un laboratorio de movimiento. Nunca llamaba ejercicios a lo que hacían juntas, sino juegos mágicos. Carmen, sentada en la alfombra suave, aprendía a hacer volar las piernas como mariposas, a nadar en el aire con movimientos que estimulaban las conexiones neurales dormidas. Diego, cuando estaba presente, observaba escéptico estos juegos. Los médicos le habían explicado claramente que el daño neurológico de Carmen era permanente, que ciertas conexiones cerebrales estaban comprometidas para siempre. Ver a Elena animar a su hija a mover las piernas le parecía cruel, casi como alimentar falsas esperanzas, pero no podía negar que Carmen estaba feliz. La niña esperaba con impaciencia la hora de los juegos mágicos con Elena, reía durante las sesiones, había comenzado a soñar en voz alta sobre cuando correría por el jardín. Diego se debatía entre las ganas de detener esas ilusiones y la alegría de ver a su hija tan llena de vida. Elena también había introducido una rutina completamente nueva. En lugar de limitarse a empujar la silla de ruedas de Carmen, la animaba a usar los músculos de los brazos para moverse autónomamente. Había transformado los desplazamientos por la casa en aventuras, y Carmen se impulsaba entusiasmada hacia cada destino. Los músculos de sus brazos se habían fortalecido visiblemente, y con ellos su autoestima. Las noches estaban dedicadas al teatro de los pies. Elena había inventado historias donde los pies de Carmen eran personajes que debían aprender a bailar. La niña, acostada en la cama, movía los dedos de los pies siguiendo las historias de Elena, riendo cuando los personajes pies hacían cosas graciosas. Diego había escuchado al neurólogo decir que esos movimientos eran solo reflejos sin significado, pero Elena sostenía que cada pequeño movimiento voluntario era un ladrillo en la construcción de un milagro. Una noche, mientras cenaba solo en el gran comedor, Diego escuchó risas prolongadas provenientes del piso superior. Subió silenciosamente y se detuvo frente a la puerta entreabierta del dormitorio de Carmen. Elena estaba sentada en el suelo, piernas cruzadas, contando una historia, animando a los personajes con voces diferentes. Carmen estaba acostada boca abajo, apoyada en los codos, y seguía el relato con ojos muy abiertos de admiración. Pero lo que hizo sobresaltar a Diego fue ver que Carmen estaba moviendo las piernas rítmicamente, como si estuviera caminando acostada. Elena no hacía comentarios sobre los movimientos, los incorporaba naturalmente en la historia. La princesa movía las piernas así, porque estaba corriendo por el prado mágico. Diego se alejó confundido. Los médicos habían dicho que esos movimientos eran solo espasmos involuntarios, pero algo en la actitud de Elena le hacía pensar que ella veía algo que los otros habían pasado por alto. El viernes de la segunda semana, Diego debía viajar a Bruselas para una reunión con la Comisión Europea sobre sus nuevos fármacos experimentales. Era una cita crucial que podía valer cientos de millones de euros, pero por primera vez en su carrera dudaba en dejar casa. No conseguía definir el porqué, pero tenía la sensación de que estaba a punto de perderse algo importante. La reunión en Bruselas fue magnífica. La comisión aprobó 3 de sus nuevos medicamentos para el tratamiento de enfermedades raras, garantizando a su empresa ganancias enormes y, sobre todo, la posibilidad de ayudar a miles de pacientes en Europa. Debería haber sido el día más feliz de su carrera empresarial. Sin embargo, todo lo que quería era regresar a casa.
El avión aterrizó en Madrid-Barajas con 2 horas de adelanto sobre lo previsto. Diego decidió no avisar a Elena de su regreso anticipado. Quería darle una sorpresa a Carmen. Conduciendo a través de la sierra madrileña hacia Villa del Prado, se sentía extrañamente emocionado, como si estuviera a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. No sabía cuánta razón tenía. Eran las 4:30 de la tarde, cuando Diego abrió silenciosamente la puerta principal de Villa del Prado. El sol otoñal se filtraba a través de los grandes ventanales, creando juegos de luz sobre los suelos de mármol antiguo. La casa estaba sumida en una tranquilidad serena, pero lo que escuchó lo hizo detenerse en seco. Risas genuinas, alegres, que no escuchaba desde que Isabel había muerto. Las voces provenían del gran salón transformado en sala de juegos para Carmen. Diego se acercó de puntillas y se detuvo tras la puerta entreabierta. Lo que vio lo paralizó completamente. Elena estaba de pie en el centro de la habitación, brazos extendidos hacia adelante, con una sonrisa radiante. A 2 metros de ella, Carmen se estaba levantando. Sus pequeñas manos presionaban contra el suelo, los músculos de las piernas. Esas piernas declaradas sin función motora se contraían visiblemente para sostenerla. Carmen dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro. Sus pies se apoyaban en el suelo con decisión creciente, mientras reía con esa risa cristalina que era el sonido más hermoso del mundo, acercándose paso a paso a los brazos extendidos de Elena. Diego sintió que las rodillas le fallaban. Su hija, sometida a todo tipo de pruebas médicas, se estaba levantando sola. Sus piernas, definidas como neurológicamente comprometidas, la estaban sosteniendo. Cuando alcanzó a Elena y se arrojó en sus brazos, ambas estallaron en una risa liberadora que llenó toda la villa. Elena la levantó y la hizo girar en el aire mientras Carmen gritaba de alegría. Diego se apoyó en la pared, las lágrimas surcando su rostro. Lo que había visto desafiaba todo lo que creía saber sobre medicina, sobre los límites del cuerpo humano. Su hija había caminado. No habían sido pasos perfectos, pero habían sido pasos reales, voluntarios, imposibles según cada diagnóstico médico. Carmen vio a su padre y su rostro se iluminó. Se liberó de los brazos de Elena, se puso de pie y comenzó a caminar hacia él. Cada paso era una revolución. Diego se arrodilló y abrió los brazos. Cuando Carmen se arrojó en sus brazos, Diego la abrazó como si no quisiera soltarla jamás. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Lloraba sin control mientras su hija le susurraba al oído que Elena había dicho que los pies pueden aprender a caminar si les cuentas las historias correctas. Diego alzó la mirada hacia Elena, quien los observaba con lágrimas en los ojos, pero también con preocupación. Sabía que lo que había presenciado planteaba preguntas que iban mucho más allá de la medicina tradicional. ¿Quién era realmente Elena Morales? ¿Cómo había logrado lo que los mejores especialistas habían declarado imposible? Esa noche, después de acostar a Carmen, que no dejaba de contar su aventura mágica, Diego y Elena se sentaron en el gran salón. La chimenea crepitaba suavemente, mientras afuera Madrid brillaba con miles de luces. Diego había abierto una botella de su mejor Ribera del Duero, pero ninguno de los dos había tocado la copa. El silencio estaba cargado de preguntas no expresadas. Diego miraba a Elena como si la viera por primera vez, tratando de conciliar la imagen de la niñera gentil con la de la mujer que había realizado un milagro médico. Elena rompió el silencio explicándole que lo que había visto no era magia, sino el resultado de semanas de trabajo basado en principios científicos que la medicina tradicional solía pasar por alto. La neuroplasticidad infantil era mucho más poderosa de lo que los neurólogos estaban dispuestos a admitir. Mientras Elena hablaba, Diego descubría su verdadera historia. No era simplemente una niñera. Tenía un doctorado en neurociencias de Cambridge. Había trabajado en una clínica experimental de Zúrich especializada en casos imposibles de parálisis cerebral infantil. Sus métodos habían obtenido resultados que desafiaban toda expectativa médica. Elena había abandonado la carrera académica tras una tragedia. Su hermano Mateo, paralizado en un accidente de tráfico a los 16 años,
había vuelto a caminar gracias a sus métodos revolucionarios. Pero la comunidad médica había rechazado reconocer los resultados, marginándola del mundo académico. Había decidido trabajar como niñera especializada, ayudando privadamente a familias con niños considerados casos perdidos. Carmen era su séptima pequeña paciente. Los 6 anteriores habían mostrado mejorías significativas. Diego permaneció en silencio, absorbiendo revelaciones que cuestionaban todo en lo que creía. Él, que había construido un imperio farmacéutico sobre la ciencia tradicional, se encontraba ante pruebas de que existían enfoques más efectivos que sus costosos tratamientos. Elena explicó por qué no había revelado inmediatamente su identidad. La experiencia le había enseñado que los padres adinerados a menudo preferían los diagnósticos prestigiosos a las esperanzas de una mujer que trabajaba fuera del sistema oficial. Diego comprendió por qué había sido marginada. En el mundo de la medicina moderna, un enfoque que funcionaba sin generar enormes ganancias era peligroso. Sus métodos costaban casi nada: tiempo, paciencia, amor y competencia científica. Esa noche Diego caminó durante horas por los pasillos, pensando en Carmen, que dormía después de realizar el milagro, en Elena, que había renunciado a una carrera brillante para ayudar a niños, en sí mismo y en el papel en un sistema que quizás fallaba a quienes más necesitaban ayuda. Por la mañana había tomado la decisión más importante de su vida. Los meses que siguieron a esa revelación nocturna cambiaron radicalmente la vida en Villa del Prado. Diego transformó toda el ala este en una clínica experimental privada, dotándola de las mejores tecnologías para rehabilitación neuromotora. Pero la verdadera revolución era el enfoque completamente nuevo que Elena había traído. Carmen continuaba mejorando día tras día. Sus pasos se volvían más seguros, corría por los pasillos de la villa, saltaba en los sofás del salón, bailaba en el jardín bajo los ojos conmovidos de Diego, que aún le costaba creer la transformación. Diego había comenzado a financiar secretamente la investigación de Elena, transformando parte de los laboratorios de su empresa en centros de estudio sobre neuroplasticidad infantil. El primer caso externo llegó a través del boca a boca. María Benítez, esposa de un famoso cirujano del Ramón y Cajal, había oído rumores sobre los milagros de Villa del Prado. Su hijo Francisco, 7 años, era tetrapléjico tras un accidente en la piscina. Elena aceptó ayudarlo con condiciones férreas: total confidencialidad y ninguna interferencia médica externa. Diego observó a Elena trabajar con Francisco exactamente como con Carmen. Después de 2 meses, el niño movía los dedos. Después de 4 meses, se sentaba solo. Después de 6 meses, los padres lloraban viéndolo dar los primeros pasos. La noticia comenzó a filtrarse en los ambientes médicos madrileños. Diego recibió llamadas acusatorias de profesores universitarios y colegas empresarios, pero también llamadas desesperadas de padres de toda Europa que no se resignaban a los veredictos médicos. La decisión llegó una tarde de primavera, cenando en el jardín con Carmen y Elena. Carmen contaba que había corrido con los compañeros en el colegio, que era la más rápida de la clase. Diego miró a su hija, que un año antes estaba en una silla de ruedas, y comprendió que no podía guardar para sí el milagro. Al día siguiente, convocó una rueda de prensa histórica. Ante periodistas, médicos y decenas de padres con niños discapacitados, anunció la fundación del Centro Herrera para la Neuroplasticidad Infantil. Presentó los casos de Carmen y Francisco, mostró videos de las transformaciones, ilustró las bases científicas respaldadas por sus laboratorios. Sobre todo, anunció que donaría la mitad de su patrimonio para hacer gratuitas las terapias. La reacción fue explosiva. Colegas médicos lo acusaron de traicionar la ciencia seria. Revistas especializadas publicaron editoriales contra las falsas esperanzas. Pero miles de padres de todo el mundo comenzaron a llamar presentándose con sus niños incurables. Elena, de niñera reservada, se encontró en el centro de un debate internacional que dividía el mundo médico. Pero a ella solo le importaba una cosa: los niños que continuaban mejorando, demostrando cada día que los milagros son el resultado de amor, ciencia y la convicción de que ningún caso está perdido.
5 años habían pasado desde esa rueda de prensa que conmocionó al mundo médico internacional. El Centro Herrera para la Neuroplasticidad Infantil se había convertido en referencia mundial, con sedes en 12 países y una lista de espera de miles de familias de todos los continentes. Carmen, ahora de 9 años, se había convertido en el símbolo viviente de lo que la determinación y el amor podían lograr. No solo caminaba perfectamente, sino que había comenzado a practicar danza clásica, realizando el sueño que había cultivado desde pequeña. Sus videos publicados en las redes sociales del centro se habían vuelto virales en todo el mundo, inspirando a millones de personas a nunca rendirse ante las dificultades. Diego había transformado completamente su empresa farmacéutica. En lugar de concentrarse exclusivamente en las ganancias, había reorientado gran parte de la investigación hacia el desarrollo de terapias innovadoras para discapacidades infantiles. Sus laboratorios trabajaban estrechamente con el equipo de Elena para desarrollar protocolos estandarizados que pudieran aplicarse en todo el mundo. Elena se había convertido en la directora científica del centro y una de las neurocientíficas pediátricas más reconocidas del mundo. Había publicado 3 libros sobre sus métodos, dado conferencias en las universidades más prestigiosas, formado a cientos de terapeutas en sus enfoques revolucionarios. Pero lo que más la llenaba de orgullo eran los 847 niños que, gracias a sus métodos, habían recuperado funciones motoras que la medicina tradicional consideraba perdidas para siempre. El éxito del centro había atraído la atención de instituciones internacionales. La Organización Mundial de la Salud había encargado un estudio sobre los métodos de Elena, y los resultados habían sido tan convincentes que la OMS había recomendado la integración de sus técnicas en los protocolos estándar de rehabilitación pediátrica. Pero la verdadera revolución era cultural. El Centro Herrera había demostrado que un enfoque basado en el amor, la paciencia y la convicción de que cada niño merecía una oportunidad podía obtener mejores resultados que terapias costosas e impersonales. Miles de terapeutas en todo el mundo habían comenzado a aplicar los principios de Elena, transformando la manera en que la sociedad veía las discapacidades infantiles. Diego y Elena también habían encontrado el amor. 2 años antes, se habían casado en una ceremonia íntima en el jardín de Villa del Prado, con Carmen como dama de honor. Su matrimonio había nacido naturalmente de compartir una misión común, del respeto mutuo y de la conciencia de haber sido testigos de un milagro que había cambiado sus vidas. Habían tenido un hijo, Marco, que ahora tenía 1 año, y a quien Carmen adoraba como un hermanito precioso. Ver a Carmen jugar con Marco, correr tras él cuando comenzaba a gatear, cargarlo cuando lloraba, era para Diego la prueba diaria de que los milagros existen realmente, y que a veces llegan a través de las personas que menos esperas. Una tarde de verano, mientras la familia cenaba en la terraza de Villa del Prado con vista a la sierra madrileña que se teñía de rosa en el atardecer, Carmen hizo una pregunta que hizo sonreír a todos: si recordaban cuando no sabía caminar. Elena tomó la mano de Carmen y le explicó que no era importante recordar cuando no sabía caminar, sino celebrar todo lo que había aprendido a hacer desde entonces. Diego, levantando a Marco que reía feliz, añadió que cada niño tiene dentro de sí la capacidad de realizar milagros. Solo necesita a alguien que crea en él lo suficiente como para ayudarlo a descubrirla. Esa noche, mientras acostaban a los niños y se sentaban en su salón favorito a contemplar las estrellas a través del gran ventanal, Diego y Elena sabían que habían creado algo que iba mucho más allá de su familia. Habían demostrado al mundo que el amor verdadero no es solo lo que se siente, sino lo que se transforma en acción concreta para cambiar la vida de otros. La niña que nunca caminaría, ahora corría libre por el mundo, llevando consigo el mensaje de que ningún sueño es demasiado grande cuando se tiene el valor de creer en los milagros y la determinación para hacerlos realidad. El Centro Herrera continuaba creciendo, ayudando cada vez a más niños, formando cada vez a más terapeutas, cambiando cada vez más vidas. Pero para Diego, Elena y Carmen, el milagro más grande seguía siendo el cotidiano: despertar cada mañana sabiendo que el amor puede realmente mover montañas
y que a veces las montañas se llaman imposible. Si esta historia de milagros reales y amor que transforma vidas te ha emocionado, dale like y suscríbete para más historias increíbles que te harán creer en el poder de la determinación. Cuéntanos en los comentarios. ¿Has presenciado algún milagro en tu vida? ¿Crees que el amor puede realmente superar cualquier obstáculo médico? Y no te pierdas el próximo video donde descubrirás otra historia extraordinaria que demuestra cómo la esperanza puede cambiar el destino.